Ok. ¿Listo? Bueno. Lo siento porque yo quiero funcionado. Porque este micrófono no trabaja y otro tienen una distancia y es malo para mí. Y bueno, esa es la segunda parte de lección 7 y la presencia del mal. Y después necesitas primera lección, yo tengo aquí. Pero la sabedoriana, no, lo siento. Ya, sí. Yo practicar esta palabra este día, pero sí, pero saber harina y de Dios. Y este es nuestro segundo punto. Y esta parte, y no se puede abordar el problema del mal desde una cosmovisión cristiana sin reconocer a Dios por quién es. Somos preguntarnos, ¿y qué dice mi palabra sobre mi Dios? Pero una pregunta más acertada sería, ¿qué dice mi Dios sobre mi problema? En Salmo 103, 19, las Escrituras dice, Jehová estableció a los cielos su trono y en su reino domina sobre todos. A Dios no le sorprendió del pecado ni se afecta en nuestras vidas. De hecho, Dios se preparó de antemano para ello y sabía que su preparación implicaba sufrimiento para librarnos de él. En Hechos, capítulo 2, versículo 23, las escrituras dicen, para este entregado por él determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiestes y mataréis por manos de inicuos crucificándole. Y Apocalipsis 13 y 8, desde el fin de parte de este versículo, del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Así de muchos nos ama Dios, sabiendo que pecaríamos y sabiendo desde el principio que el Hijo del Hombre, Jesucristo, sería despreciado y rechazado, aún así nos amó lo suficiente como para llevar a cabo su plan de sacrificio. Cuando cuestionamos la bondad de Dios y nos preguntamos por qué no previó todo este sufrimiento, debemos recordar que sí lo proveyó a sacrificio a su propio Hijo por ello. El mal y el sufrimiento no sorprendieron a Dios y tampoco deberían sorprendernos a nosotros. Jesús nos advirtió que sufriremos, pero que podemos experimentar a su paz en Él. En Juan 16:33, estas cosas os he hablado porque en ti tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Es curioso que la pregunta que tan menudo nos asalta en nuestro sufrimiento sea, ¿por qué? Es como si pensáramos que si supiéramos la razón de nuestro dolor y de alguna manera lo haría más llevadero. En realidad, hay aspectos de la vida que nunca podremos desentrañar y podemos confiar en que Dios tiene una perspectiva más elevada y propósitos más sabios. En Isaías 55:8, ¿por qué mis pensamientos no son vosotros pensamientos, ni vosotros caminos mis caminos, dijo Jehová? En la providencia de Dios, a veces cuando hablamos de la soberanía de Dios, hablamos de su providencia. Y la palabra providencia proviene del latín providere, sí, gracias. Y si la descomponemos en su prefijo y raíz, obtenemos y videre. Y pro significa adelante y videre significa ver. También es la palabra de que tomamos nuestros, la palabra video en inglés, yo creo que es el mismo en español también. Literalmente, providere significa ver de antemano y una visión previa, una previsión. Pero la providencia de Dios es en realidad más que esta definición etimológica, es más que una simple previsión. De hecho, la palabra en español más cercana de este latín providere es provisión. La idea es ver con anticipación lo que resulta en proveer para lo que vendrá. La providencia de Dios es una combinación de su soberanía a gobierno, a su presencia. Podríamos decir que Dios no solo ve con anticipación como todo encajará, sino que planea específicamente que todo encaje. En esta providencia, la que Dios llamó la atención de Habacuc en respuesta de las acusaciones de contra Dios. En Habacuc 1:5 dice, mirad entre las naciones y ved y asombrosos, porque haré una obra de vuestros días, que aun cuando se os contaré, no le creéis. Creeréis, sí, gracias. Y Dios respondió a todas las preguntas y dudas de Habacuc, diciéndole que estaba a punto de realizar una obra que superaría a su capacidad de creer. Incluso si Dios se la había anunciado con antelación. ¿Y qué son las obras de Dios? Son el resultado de su soberanía. En Salmo 111 y versículos
2:3, grandes son las obras de Jehová, buscadas a todos los que las quieren. Gloria y hermosura es su obra, y su justicia permanece para siempre. La referencia aquí es la primera obra de Dios registrada en las Escrituras, la creación. Si visita la laboratorio de física a Cavendish en Cambridge, Inglaterra, encontrará esta frase en latín escrita sobre la puerta: Magna opera Domine exista in homines voluntates ejus. Es la traducción al latín en este Salmo 111:2, y grandes son obras del Señor, buscadas por todos los que se complacen es ellas. Y la asombrosa obra de Dios en la creación no solo es la base para comprender la ciencia, sino también para comprender sus otras obras en nuestras vidas. La obra de Dios en la creación nos ayuda a contextualizar. Briel, para pasar tú, para ella, lo siento. Ora. Gracias, Flavia. Sí. Sí, para la obra de Dios en la creación nos ayuda a contextualizar para el sufrimiento. La Biblia nos dice que el diseño original de Dios era muy bueno. En Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. El pecado no se originó en Dios, y sus consecuencias no fueron su plan original. Pero Dios sí permite la elección personal. En una cita de Randy Alcorn, él dice también: Dios no es el autor del mal, sin embargo tampoco es víctima del mal. El mal entró al universo a través de Satanás y no de Dios. De hecho, es un tanto engañoso decir que Dios creó a Satanás. Más bien, creó a Lucifer, en una hermosa que vivía en el cielo y parecía haber dirigido la música en el cielo. El profeta Ezequiel describió la perfección de Lucifer. En Ezequiel 28, versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Cuando Lucifer se rebeló contra Dios, perdido su estado creado y fue expulsado del cielo, convirtiéndose a Satanás. Fue él quien tentó a Adán y Eva con el pecado. En Génesis 3, versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, el cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis, para un momento, no comáis todo árbol del huerto. Y cuando Satanás trajo la tentación
del mal al perfecto jardín de Edén, Adán y Eva cayeron presa de los deseos lujuriosos, y su acto de desobediencia de Dios trajo el pecado al mundo y corrompió lo que Dios había hecho perfectamente. En Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. El diseño original de Dios era bueno, pero Adán, representante de la humanidad, pecó contra Dios. ¿Por qué permitió Dios la posibilidad de pecado? ¿Por qué le concedió a la humanidad el libre albedrío? Dios no creó el pecado, pero sí nos creó con conciencia y la capacidad de elegir. En este ejemplo, Dios quiere Adán y Eva para elegir Él. Y porque Él tiene opciones para vivir imperfecta y no come de la árbol de bueno y mal, o come solamente de árbol de vida. Y Dios quiere amor de vida de Adán y Eva para obedecer tu regla, porque Él quiere el amor de Adán y Eva. Porque en un momento, Él no quiere para crear, para creado robots. Él quiere una persona para amor de Dios, o aman de Dios. Y bueno, dado que Dios nos creó para tener una relación con Él, no nos creó como robots, porque si bien no habría pecado sin libre albedrío, tampoco habría amor. De hecho, si recordamos la realidad de que ningún sistema de creencias puede explicar completamente la presencia del mal, cabe destacar también que ningún sistema de creencias, aparte de Dios, puede explicar completamente la presencia del bien. Porque si bien vivimos en un mundo con maldad, también vivimos en un mundo, incluso en su condición caída, con bien. Las virtudes que más admiramos no son posibles sin la existencia de Dios. Entonces, ¿por qué un Dios bueno permite el mal? Quizás nunca seamos capaces de comprender plenamente este lado de la eternidad, pero sí sabemos que llegarán días mejores. En Romanos 8 nos dice que todo en la creación y dentro de nosotros gime de la buena creación restaurada de Dios. En Romanos 8, 22, 23, porque sabemos que toda la creación gime a uno, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella,
sino que también nosotros mismos, que tenemos las premisas del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Y segundo punto de esta parte es la carácter de Dios. Después de que Dios le dijo a Habacuc que haría una obra maravillosa para salvar a Israel, procedió a explicar un poco de su plan. En Habacuc 1:6 dice, porque he aquí lo levantó a los calderos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. En otras palabras, Dios le dijo a Habacuc, tienes razón, Israel no debe salirse con la suya, con la violencia, la injusticia y la maldad. Por eso voy a levantar Babilonia para llevar cautivo al pueblo de Dios. Son terribles, temibles, veloces y violentos. Ahora Habacuc está realmente confundido. Su queja inicial era que Dios permitía que la gente salaría con la suya haciendo el mal. Ahora escucha que Dios va a usar a los impios babilonios para ejecutar su justicia. Una vez más, Habacuc protesta en capítulo 1, versículo 13, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque vas a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío a más justo que él. Habacuc no entienda cómo Dios, quien es santo y puro, podía usar el mal para sus propósitos. Lo cierto es que Dios, en su asombrosa soberanía. Gracias. Y has pensado, no le veo del lado bueno a esto, que tú o yo no vemos una razón no significa que no exista. Los creyentes tienen una promesa especial en Romanos 8:28 y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A veces en nuestro dolor pensamos como Habacuc, porque a Dios no le importa, porque no hace algo con el mal. La verdad es que a Dios sí le importa y ya va a hacer algo. La Biblia nos dice dos respuestas de Dios ante nuestro sufrimiento. Él ejecuta juicio. Y este mismo pasaje le decía a Habacuc que estaba haciendo algo. Ejecutar juicio.
Dios siempre ejecuta juicio y justicia porque eso es parte de su naturaleza santa. En Salmo 149, versículo 9, y para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria será esto para todos sus santos. Aleluya. Sin embargo, lo que Habacuc quería era lo que nosotros deseamos, que Dios ejecutara su justicia ahora. Queremos justicia inmerecida. Inmediatamente es en mi mano, pero sí, sí. Mentira, sí, there we go, sí. Hay momentos en que Dios permite que el mal y la maldad continúan apertamente sin control debido a su paciencia y longanimidad. ¿Cómo se? Longanimidad. Longanimidad, ok. Es difícil, pero esa es nueva palabra para mí también. Pero llegará un momento en que Dios llamará a todos los hombres al arrepentimiento. En Hechos 17:30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. En el capítulo 2 de Habacuc, Dios le asegura a su profeta que ve el mal y lo juzgará. Menciona específicamente la avaricia en versículo 6 y la injusticia, versículo 9, la violencia en versículo 12, la embriaguez, versículo 15, y la idolatría, versículo 18. Ningún mal se comentará si que Dios lo sepa, y ningún mal quedará sin sus juzgado por él. En Eclesiastes 12:14, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena y sea mala. Siempre podemos confiar en que Dios ejecutará justicia contra el mal. Puede que no sea en nuestro tiempo, pero sucederá. Pero Dios hace algo más que ejecutar juicio. Él entra en nuestra fragilidad. El tema central en las Escrituras es la redención. Es la historia de Dios creando un mundo perfecto, el pecado corrompiéndolo y luego Jesús. Dios encarnado, entrado en nuestro mundo, destruyado para resultarlo y sobre todo, para restaurarnos a una relación con Él. Jesús comprende el sufrimiento
En Hebreos 4 y versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecar. Jesús vino tomado forma de siervo, y fue obediente hasta la muerte de cruz. En Filipenses 2, 7 a 8, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No pases por alto esta verdad. La cruz es la respuesta de Dios al mal en el mundo. La gente suele preguntarse, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Lo cierto es que solo hubo una vez y Él se ofreció voluntariamente. ¿Por qué pasan cosas malas? Quizás no lo sepamos del todo, pero sí sabemos por qué no. No es porque Dios no nos ame. Él eligió venir a nosotros, sufrir con nosotros y sufrir por nosotros. Amén. Y gracias por tu presencia esta noche y gracias por tu paciencia también.